Amigos, buenas noches, bienvenidos a este nuevo programa especial de 24 horas, Salud y Producción, así lo hemos llamado. Salud porque es importante que no descuidemos todas las medidas de bioseguridad que nos permitan la producción. Estamos entrando en un proceso en el que será vital producir para levantar al Ecuador. Hoy nos acompaña el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, y en un momento revisaremos temas importantes de los sectores de la construcción con Jaime Rumbea, director de la Asociación de Promotores Inmobiliarios, el sector turístico con Roque Sevilla y también el alcalde de Paute y presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Raúl Delgado, estará más adelante con nosotros. Empezamos entonces. Ministro, buenas noches, gracias por acompañarnos nuevamente. Nuevamente le digo porque hay temas muy importantes y el avance de esta pandemia y de la crisis sanitaria es importante irla monitoreando. Hay decisiones del COE tomadas el día de hoy, por ejemplo, en el cambio de toque de queda. En el semáforo amarillo, y empecemos revisando una gráfica, se ha cambiado, se ha decidido que desde el próximo miércoles se cambie el toque de queda en horario de 21 horas a 5 de la mañana. Este es un cambio importante que empezará a regir en los municipios que estén en amarillo desde el próximo día miércoles. También se analiza, ministro, el cambio de toque de queda en semáforo en rojo. ¿Podría ser a las 6 de la tarde o es una decisión ya tomada a las 6 de la tarde? Podría ser una decisión a las 6 de la tarde. Lo que el COE ha decidido, mantener en rojo. Pero aquí lo importante es la responsabilidad o la corresponsabilidad que tiene cada alcalde, cada GAD. Eso es muy importante. Es decir, el COE puede dar su determinación, pero siempre en empatía, en corresponsabilidad con el GAD o la alcaldía. ¿Por qué el COE flexibiliza un poco el tema del toque de queda? ¿Cuáles son las decisiones o las motivaciones que tiene para hacerlo? Yo creo que es importante que en el COE determinar la ciencia que está atrás de eso, la parte técnica. Eso es lo que nosotros nos alimenta como para poder hacer la flexibilidad, etcétera. Que si es que ya está pasando la pandemia, si es que ya el contagio se dio y ahora estamos viendo, por ejemplo, en Quito, la hospitalización o la necesidad de unidades de cuidados intensivos, entonces se deben un poco levantar esas medidas. Pero nadie conoce mejor una población que el propio alcalde o el propio GAD. Y esa es la razón por la cual nosotros trabajamos con ellos, dándole todos los instrumentos como para que tomen la mejor decisión. Ahora, hay otras medidas que ha tomado el COE, por ejemplo, exigir pruebas PCR para coronavirus a cada pasajero que ingrese al país. Esto por dos hechos que ocurrieron el fin de semana. Dos pasajeros que dejaron su hospitalización en Estados Unidos, en Nueva York, vinieron en un vuelo de Nueva York e ingresaron contagiados al país. Y en el otro, un vuelo de México, cuyos pasajeros al hacerse el test en Ecuador dieron positivo. Es una irresponsabilidad. ¿Cómo si yo estoy hospitalizado en Nueva York, decido venir al Ecuador, me filtro y tengo la oportunidad terrible de poder contagiar a todos los pasajeros que están a mi alrededor? Es una irresponsabilidad terrible. Entonces tuvimos que actuar de una manera muy rápida. Obviamente con todo lo que es la Cancillería y el Ministerio de Salud Pública, como para nosotros actuar de manera inmediata, hacer por lo menos las pruebas PCR rápidas a nivel del aeropuerto y para poder contener esto. Mira, hemos pasado, la población está cansada de este aislamiento, de este confinamiento, y es completamente irresponsable que alguien venga con una carga viral que no la conocemos y que bote por los suelos toda esa paciencia, esa tranquilidad que ha tenido toda la comunidad y que simplemente nos pueda enfrentar a un problema gravísimo de una nueva curva, de una nueva pandemia. Una prueba PCR por cada pasajero que entre al país. O sea, tiene que venir con el certificado de que no tiene COVID. Son dos momentos, ¿no? Lo de ayer fue en Quito y en Guayaquil, la cuestión de exigir, nosotros desplegamos las brigadas como para que hagan eso, porque en realidad nos dimos cuenta de lo que había pasado el día anterior con estos pasajeros que se filtraron. Esa es una cuestión. Y de ahí se saca una cuestión que es un poco más sosegada, más estructurada, y se le dice, mire, usted para ingresar al país tiene que tener su prueba PCR antes de subirse al avión allá. En el destino que sea. En el destino que sea, antes de salir.
Y acá en el arribo, eso obviamente tendrá que ir a confinamiento. Porque el 1 de junio se abren los vuelos domésticos y nacionales, se abrirían, pues. Teóricamente. Teóricamente. ¿Estamos preparados para abrir esos vuelos? Estamos preparados si es que las personas que van a llegar, que acuérdense que son vuelos humanitarios, etcétera, que van a llegar, y entonces nosotros tenemos la oportunidad de que eso se haga en el PCR, especialmente en Miami, especialmente en Nueva York, especialmente en Houston, que son varias de las ciudades. Hay una queja de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil por el incidente del vuelo de México. Tenemos unas imágenes que circularon en redes sociales de unos incidentes que se produjeron en el aeropuerto, y básicamente lo que dice la Autoridad Aeroportuaria es que el Ministerio de Salud desorganizadamente quiso tomar las pruebas sin todas las medidas de bioseguridad. ¿Usted tiene conocimiento, ha hablado con la gente que está a cargo del control en el aeropuerto? Primero, estamos en una pandemia y tenemos todo el derecho de actuar. Es lo mismo que hacemos con las personas que están aisladas y que abandonaron los hoteles, otro signo de irresponsabilidad. O que se infiltraron en los vuelos, otro signo de irresponsabilidad. ¿Por qué nosotros no tenemos la oportunidad de ir al aeropuerto y tomar las pruebas? Sí, que hubo coordinación, hubo un desfase en la coordinación y acepto ese asunto, pero la prioridad era contener a esos pasajeros y medir si es que estaban positivos para una prueba PCR. O sea, el derecho tiene. Estamos además en estado de excepción. El tema es la organización y las medidas que tengan los funcionarios del Ministerio de Salud. Sí, nosotros mandamos un grupo de médicos y un equipo. No es correcto esto de que se utilizó solamente un par de guantes, ni mucho menos. Fuimos muy cautelosos. Es gente que se prepara, es gente que permanentemente, escogimos a la gente que está permanentemente haciendo estas cuestiones y que está capacitada como para reaccionar y como para tomar la prueba de una manera correcta. Y fueron pruebas rápidas. Fueron pruebas rápidas, no fueron pruebas PCR, son pruebas rápidas que de estar confirmadas y que no se les dicen inmediatamente porque ellos tienen que ir a aislamiento o domiciliario o de hoteles. Y después se les dice si es que son negativos o que ya van a poder hacer aislamiento domiciliario, ¿no? También sí, pero si es que es positivo, entonces tiene que hacerse una prueba confirmatoria de PCR. Pero eso es lo más rápido y lo mejor que podemos hacer en este momento para contener un nuevo brote de epidemia que sería terrible para el país. Ministro, hablando de pruebas, llegaron ayer 430,000 pruebas. ¿Rápidas? ¿De dónde? ¿Cuánto costaron? Esa fue una adquisición del gobierno, no es una donación. Sí. La compramos de una compañía suiza de renombre mundial, que es Abbott. Esas pruebas vienen de Holanda, directamente acá. Son 430,000 test rápidos. Son test rápidos para valorar anticuerpos, es decir, para saber si es que yo, una vez que me contagié, desarrollé las defensas necesarias, y eso es lo que yo veo en el test. Ahora, hay cuestionamiento de las pruebas rápidas. ¿Estas pruebas qué nivel de confianza tienen? Son pruebas, las mejores pruebas que existen en este momento en el mercado. Tienen una sensibilidad del 99% y una especificidad del 99%. Es decir, lo que sale tiene un riesgo bajísimo de que sea de falsos positivos o falsos negativos. Es decir, que si yo salgo positivo es que yo ya desarrollé defensas, y lo cual me habilita como para que yo regrese y me integre a mi actividad laboral. Bueno, ¿esas pruebas dónde van a ser tomadas? Las pruebas van a ser distribuidas en todo el país y las prioridades son, primero, médicos, personal de salud, personal que trabaja con los hospitales que reciben la enfermedad COVID, policías y militares. Esas son las prioridades. Y también vamos a ofrecer a otro tipo de poblaciones, por ejemplo, a las empresas que quieren reintegrar, abrirse y que han calificado, por ejemplo, para las pruebas en este tipo de cupos que se abrieron para que la gente pueda ir como empresario y habilitar su empresa, ¿no es cierto? Se abrieron esos cupos, y entonces vamos a trabajar con ellos también. Y vamos también a hacer un muestreo a nivel de las grandes ciudades para todos los sujetos que son deambulantes, los informales. A ellos vamos a ir, porque ellos también se merecen tener su prueba, y a ellos vamos a tratarles. Ministro, hablemos de las pruebas rezagadas. Tenemos un gráfico de las tomas de pruebas que se han hecho con el informe del día de hoy, que son 95,047
Esa no es la gráfica, esa es la gráfica general del informe del día de hoy, que habla de 97, pongamos la siguiente, por favor. Ahí está, 95.047 pruebas realizadas hasta el momento para COVID-19, 33.182 casos positivos, 38.643 negativos. Aquí hay ya un número cada vez más amplio de casos negativos que de positivos, pero ahí está una diferencia, 23.222 pruebas que están en proceso. ¿Dónde están? ¿Qué ha pasado con esas pruebas? Este es un conjunto de pruebas que se hacen en varias instituciones, no solamente las dependientes del Ministerio de Salud, no es solamente las que están en el INSPI, son pruebas que son del ISFA, SPOL, IES, etcétera, y hay el retraso porque la demanda de pruebas es enorme. Entonces, por eso es que nosotros estamos cambiando de política para tener un poco de respiro y hacemos las pruebas rápidas de antígeno, en este caso, ¿no? Esas pruebas de antígeno nos permiten tener un poquito más de sosiego en términos del procesamiento de los datos, pero estamos trabajando todo el tiempo como para arreglar esta situación. Pero son pruebas que están represadas, digamos. Son pruebas que se están procesando en este momento, más que represadas, son que se están procesando. Se están procesando. Exacto. Okay. ¿Cuántas pruebas está procesando el COVAS al día? Esta máquina que vino hace algunas semanas y que ofrecía 1.400 diarias. Sí, alrededor de 1.390, 1.400 diarias es lo que está procesándose. Pero la buena noticia de esto es que también trajimos las pruebas Roche con comodato. Y hemos puesto en varios hospitales del país y que van a hacer el procesamiento de pruebas rápidas, igual que las que trajimos de Abbott, que hablábamos, que recibimos ayer. Ahora van a hacerse las mismas pruebas con una fidelidad muy alta también, tanto de sensibilidad como de especificidad, es decir, son pruebas válidas, confiables y que nos pueden hacer hasta 170 pruebas por hora. Bueno, hablemos de la situación en general de la pandemia. ¿En qué etapa estamos? ¿Podemos pensar que estamos empezando a ver una luz por ahí al final? Siempre va a haber luz. Pero a veces está más lejos. Digamos una luz un poquito más cerca. La pregunta es dónde, Milton. La pregunta es dónde. Si usted me pregunta Guayaquil, si me pregunta Daule, si me pregunta Santa Elena, que son las tres provincias que yo visité, específicamente Guayas y Santa Elena. Guayas y Santa Elena, y visité la población de Daule. O sea, ahí el asunto, no digo que ya ha pasado, pero toda la fase de contagio está bajo control. La fase de hospitalización ha bajado, las atenciones de emergencias han bajado, el nivel de hospitalizaciones han bajado, las llamadas a 171 han bajado. En Daule, con el alcalde, recorrimos una manzana alrededor de la alcaldía y la gente se ve tranquila, están pintadas en las veredas círculos amarillos para que guarden el distanciamiento. No vi sino una sola persona sin mascarilla. Esa es la respuesta que queremos de la comunidad. ¿Y el 40% de la población del Guayas ya se contagió? ¿Ese dato es real? ¿Ese dato, qué indica ese dato? Yo no tengo evidencia de que eso haya sido así. Yo le comentaba antes del programa que lo que nosotros hicimos como Ministerio de Salud hace unas 3 semanas, un poquito más, hace probablemente un mes, en Guayaquil, un muestreo para pruebas PCR, es decir, que determinan cuánta gente está contagiada del virus. Y encontramos 3%. Ya el contagio se había dado, el contagio comunitario se había dado y había muy poca gente que estaba con el virus activo. ¿Qué pasa en Quito? ¿Qué pasa en Pichincha? Tenemos cifras que preocupan. Dice el 83% de muertes subió en 2 días. 28 personas murieron en un día en Quito. De 173 muertes que teníamos en Quito pasamos a 201 en las últimas horas. Yo no quiero minimizar el dolor que representa el ver vecinos, parientes que fallecen. No quiero hacerlo eso. Cada uno de esos casos duele. Pero esto es la curva, es la evolución epidemiológica normal de una enfermedad infecciosa. Uno primero se contagia, luego uno o va a la hospitalización o se cura. En este caso, 8, 9 de cada 10 vamos a estar bien, sin síntomas o con síntomas leves. Y una pequeña proporción va a tener la necesidad de hospitalizarse y de cuidados intensivos. Ahí es donde actuamos nosotros. Ahí es donde el Ministerio de Salud, el IES, todo el sistema de salud tiene que actuar. Estamos en capacidad de atender esas emergencias, estamos en capacidad de atender esas necesidades de hospitalización y de unidad de cuidados intensivos, y la respuesta es sí. ¿No está saturado el sistema de salud de Quito, de Pichincha? No está. ¿Tenemos UCIs para cuántas personas? ¿Cuántas UCIs tenemos? No está saturado el sistema. Si bien es cierto,
muy específicamente el IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, atiende una población mayor. Y al atender una población mayor es una población a muchísimo más riesgo. Las cifras que yo tengo en este momento de Pichincha, me refiero solamente al Ministerio de Salud Pública, y tenemos 1.581 camas disponibles. Ministerio de Salud nada más. De estas 267 se han destinado para que sean camas que van a solamente a ver COVID. Y de aquellas, 79 camas están siendo de terapia intensiva. El día de hoy, por ejemplo, fueron 91. Y a mí me han dicho, pero las cifras que usted está dando cambiaron de ayer a ahora. Qué bueno que cambiaron, porque nuestra respuesta es dinámica, es flexible. Nosotros tenemos que ir acomodando camas, desinfectando habitaciones para pacientes que ya se fueron. Nosotros tenemos que ir adaptando camas de unidad de cuidados intensivos a camas que estaban siendo de hospitalización. Es un proceso dinámico que se va actualizando de manera permanente. Pero estamos en Quito. El alcalde Yunda no quiere saber nada de cambiar de semáforo, por lo menos hasta el 26 de mayo, porque dice que es el día 70. Esa es una prerrogativa del alcalde Yunda que yo respeto muchísimo. Pero tengo una consideración enorme. Si usted me pregunta si yo fuera el alcalde hubiera abierto a Quito, le dijera que sí. Pero ¿por qué? Ni el doctor Yunda es el ministro, ni yo soy el alcalde. ¿Por qué hubiera abierto Quito usted si usted fuera el alcalde de Quito? Porque yo creo que existen las condiciones como para hacerlo. La gente ya salió. La gente ya se contaminó. Nosotros tenemos el 22% de la gente en una encuesta, en un estudio epidemiológico hecho hace 3 semanas, de que el 22% de la población ya estaba contaminado. O sea, 1 de cada 5 personas ya estaba contaminada. ¿Hasta qué fecha fue eso? Eso fue hace unas 3 semanas. Es decir, eso van en aumento. Con las pruebas rápidas de anticuerpos vamos a determinar con mucha más fidelidad si es que este porcentaje de gente que ya desarrolló, que se contagió y que desarrolló defensas, puede volver e integrarse a la parte laboral. Usted tiene una gráfica que quería mostrarla de por qué usted ya abriría o ya cambiaría todo el país amarillo. ¿Cambiaría todo el país amarillo ya? No, porque cada ciudad, cada localidad es diferente y debe ser tratada de manera diferente. Cada cantón es completamente diferente, cada cantón, cada parroquia es diferente. La situación de Huamaní no es la misma de Iñaquito, ni es la de Lumbicí. Entonces uno tiene que tener un celo muy grande y ser respetuoso con las decisiones de los alcaldes y las decisiones. ¿Qué quiere decir esa curva, esa línea que va para abajo? Esta gráfica que yo le he pedido que muestre ahora, Milton, y le agradezco por eso, muestra primero que desde el 29 de febrero al 9 de mayo hemos atendido a nivel nacional 147.607 atenciones por emergencia. Y quisiera que el público vea la parte en la que existe una línea azul, una línea recta, una línea tenue. Todo lo que ocurra abajo, hacia la parte baja, de esa línea, de ese espacio, es controlable. Esto quiere decir que tenemos camas operativas, que tenemos el personal suficiente, que tenemos los ventiladores, los medicamentos y todo, y estamos preparados, y las ambulancias para hacer. Si es que subimos de ahí, entonces ahí es un problema. ¿Todo el país está bajo esa línea tenue? Todo el país está bajo esa línea Entonces, tenue. ¿por qué no abrir el país? Gracias por la gráfica. ¿Por qué no abrir el país? Porque yo creo que la decisión tiene que ser reconocida y hecha a través de lo que cada localidad y cada alcaldía mide y sabe de su proximidad, de su propia población. ¿Por qué abrió Daule? Daule abrió por unas razones, porque nosotros le hemos estado dando los insumos, los recursos como para que Daule pueda abrirse. ¿Por qué no abre Quito? Es cuestión del alcalde y eso es una cuestión que vamos a respetar muchísimo nosotros. Pero esta es una curva nacional. Pero esa misma curva nosotros le estamos dando a cada uno de los cantones. Y le podemos ofrecer eso a cada uno de los cantones. Para que ellos, este es solamente atenciones de emergencia, Milton, pero podemos hacer eso mismo con la disponibilidad de camas, cuántas camas están operativas, cuántas llamadas ha habido a 171, cuántas camas de unidad de cuidados intensivos están disponibles en este momento. Esos son los indicadores duros con los que vamos a hacer. Vamos a hacer una pausa, ministro, y vamos a revisar qué pasa con el sector de la construcción, que fue el primero en entrar al plan piloto y empezar a trabajar. Volvemos. Y ya tiene trabajando algunos días y tenemos estos datos. Vamos a rodar enseguida la gráfica para ver cuántas obras se reactivaron. Según el dato que tenemos, en el inicio fueron 421 obras autorizadas y esto devolvió el trabajo o levantó del hacinamiento a 25.000 empleados. Jaime Rumbea, buenas noches. ¿Cómo está el trabajo en el sector construcción?
Buenas noches, Milton. Qué gusto estar esta noche con ustedes y con su importante audiencia. 25.000 obreros es la cifra que maneja el Ministerio de Industrias y Comercio y Productividad. Eso representa el 5% de la mano de obra del sector de la construcción, según las cifras del INEC al año pasado. Este proyecto piloto arrancó el 27 de abril y esperamos pues que se siga abriendo conforme cambie el color de los semáforos. Todo esto bajo los protocolos dispuestos por las autoridades de salud, las autoridades de trabajo y el IES. Ahora, tenemos entendido que son 290 obras privadas y 122 obras en el sector público las que están trabajándose. Sí, esa es la cifra que ha hecho pública el Ministerio de Industrias, que ha hecho pública el COE. De lo que se conoce en el sector privado, hay obras en todos los sectores, en todas las jurisdicciones del país y obras de distinto tipo, vivienda, obra pública realizada por sector privado vía concesión, inmuebles comerciales, inmuebles industriales, y esto con la finalidad de poner a prueba el protocolo del que he hablado, que fue aprobado justamente por las autoridades antes de arrancar este proyecto piloto. Quisiera que se sume el señor ministro para comentar algunos temas importantes. Yo mencionaba el tema de 122 obras públicas. Hay obras en el sector de la salud que están esperando luz verde, que están esperando reiniciarse o que ya se reiniciaron dentro de este plan piloto. Sí, y le voy a hablar de dos. La una es el hospital de Durán, que visité con el alcalde hace un par de días, y que en realidad ha habido un atraso considerable. Vimos parte de la obra. Hay que acelerar ese asunto. No es factible que en una pandemia haya una obra que está atrasada. Entonces dimos todas las directrices y el día lunes vamos a empezar como para empujar eso. Este es un hospital que se merece toda la atención. Y el otro es el hospital de Chone. El hospital de Chone es una donación, pero la compañía que es la compañía con la que ellos están trabajando, también ha habido un retraso. Les hemos dado todas las prendas de protección, hemos dado todo lo que ellos necesitan como para que se reintegren, y sin embargo tenemos ese atraso enorme. Pero Chone y Durán son dos cosas que nosotros estamos empujando muchísimo. Jaime, la obra en el sector público. Bueno, la obra del sector público desde el punto de vista de las empresas cuya representación yo ostento en este momento, tiene que ver con los proyectos impulsados con financiamiento público, con bonos del Estado a través del programa gubernamental de vivienda. Hay que recordar que el Estado ecuatoriano auspicia el acceso a vivienda y Ecuador tiene de las mejores condiciones en toda la región y algunas de las mejores condiciones del mundo para acceder a vivienda. Es una lástima que ese proceso de acceso a vivienda se haya quedado suspendido por la suspensión de jornadas laborales que arrancó el 16 de marzo. Se paralizaron los servicios de municipios, se paralizaron los servicios de notarías y de registro de la propiedad, y así muchos hogares pues están a la espera de poder mudarse a sus viviendas. Hay muchísima vivienda en curso, esa es la principal preocupación del sector. La audiencia tiene que saber que los hogares reservan su vivienda con meses de anticipación, es decir, 24 meses, 18 meses antes de que esa vivienda esté concluida, y en ese sentido hay muchas viviendas que vienen construyéndose y tenemos que hacer todo el esfuerzo con el sistema financiero, con los inversionistas y con las autoridades que han parado sus actividades para que esas viviendas se puedan entregar pronto, y el sector que como todos saben lleva adelante un encadenamiento productivo con muchas industrias y con muchos comercios pueda reactivarse pronto. Hablemos de los protocolos que se tienen que cumplir. Yo tengo otra gráfica aquí para evidenciar la inversión que tienen que hacer también las empresas que están trabajando en la construcción. Por ejemplo, decían que
$8,000 mensuales se necesita en una obra que tiene 50 personas trabajando en elementos de bioseguridad. Me refiero a guantes, a protectores faciales, etcétera, todo lo que tiene que ver con bioseguridad. Y por ejemplo, una empresa ha reportado una inversión de $400,000 en insumos de bioseguridad, además incluyendo el transporte y la alimentación de todo su personal. Me imagino que esta es una empresa grande con una obra de construcción grande que tiene a muchos más empleados. En general, las obras grandes y formales han realizado importantes inversiones, pero eso no las diferencia de las obras más pequeñas que también se tienen que someter a estos protocolos. En ese sentido, esos gráficos muestran algunos de los frentes de prevención. Vale la pena destacar el del transporte público, que el sector espera que paulatinamente vaya normalizándose conforme los semáforos en los distintos cantones vayan transicionando hacia amarillo y verde. Hay que recordar también que hay un perfilamiento de riesgo de los empleados. Eso significa que una parte del rol de la plantilla no puede asistir a trabajar. Existen jornadas o turnos que hacen que la velocidad de avance de las obras pierda ritmo, digamos, pierda momento, y en ese sentido eso también acarrea o puede acarrear costos. También el distanciamiento, menos gente en las mismas áreas de trabajo tiene un costo porque la productividad va a tender a disminuir. En ese sentido, todo ese esfuerzo, todo ese compromiso por mantener la salud pública es lo que ha garantizado que hasta la fecha el piloto o los pilotos en la construcción y en particular en la construcción inmobiliaria hayan sido un éxito y que permitan que los distintos municipios del país ya estén solicitando permitir más proyectos y aperturar más proyectos. Ellos tienen la competencia natural de aprobación de proyectos de construcción, y en ese sentido pues lo que se debería de esperar es que los municipios aperturen los proyectos utilizando los protocolos ya existentes a nivel nacional, porque las autoridades que también tienen la competencia natural para salud pública, para seguridad y salud ocupacional son las autoridades nacionales, y que así evitemos que se vayan creando más y más protocolos locales y se balcanice así la jurisdicción nacional. Me escribe una representante de una constructora, me dice a quién se presentan los requisitos para pedir reanudar la obra, la construcción. Hasta hace, de lo que entendemos, hasta hace una semana se presentaban al COE nacional. En la actualidad se presentan en los respectivos COE cantonales que han ido adoptando las competencias del COE nacional y coordinando la reapertura de obras. Bien, quiero que participe el ministro en Tengo unos datos que quiero compartir con ustedes que tienen que ver con el sector de construcción, con el sector vivienda del Ecuador. Hay una cifra que habla de que el 45% de los hogares habitaban en condiciones hasta el 2017 con materiales no adecuados, sin servicios sanitarios básicos, en condiciones de hacinamiento. Este es un tema, ministro, importante para hablar del confinamiento. El hacinamiento tiene que ver con el confinamiento y con el nivel de contagios. Absolutamente. Primero, la vivienda es un derecho, y yo creo que lo que el gobierno decidió en un momento dado de abrir el área de la construcción fue justamente porque, primero por esa necesidad, por ese derecho que tiene la ciudadanía, y segundo porque en la distancia que se puede mantener mientras se está haciendo una construcción, lo que el obrero hace dentro de un espacio que está construyéndose es mucho más manejable desde el punto de vista de salud pública que otro tipo de trabajos en los cuales, por ejemplo, una fábrica, etcétera, en la cual hay una proximidad mucho más grande o se requiere una proximidad más grande entre la gente. Esa fue la primera razón. Sí, hay hacinamiento, y eso nos ha preocupado muchísimo, y esa es la razón por la cual, por ejemplo, en muchos casos, en el caso en el que viven muchas personas dentro de una vivienda, el contagio obviamente es acelerado y mucho más común.
Y es cuestionable el hecho de que se les obligue a estar confinados cuando no tienen mucho tiempo de compartir. Pero de todas maneras, la práctica ha sido eficiente. Si nosotros vemos cómo se guardó el aislamiento en Quito versus Guayaquil, por ejemplo, vemos unas curvas completamente diferentes. La curva del hacinamiento en Quito es muchísimo más controlable. Sin embargo, acá hay sectores de Quito que tienen hacinamiento, por ejemplo, sectores populares como en Chillogallo. En 14 días, de 72 subió a 152 casos el nivel de contagios. La Magdalena de 48 a 105 casos en 14 días. El centro histórico de 80 a 163 casos en 14 días. Se duplican los casos y son zonas donde existe hacinamiento de gente. Sin embargo, de lo que usted ha dicho, yo añadiría algunos barrios, por ejemplo, el de Guamaní, por ejemplo, el de Chimbacalle, y son barrios que sí, se contagiaron muy rápidamente, pero que el impacto que tiene en términos de las personas que han sido hospitalizadas en esos sectores es poquísimo. ¿Por qué? Porque tenemos un programa muy grande que es el médico del barrio y la atención primaria de salud, subcentros pequeños, centros pequeños y todo un componente como para contener esta dispersión. Bueno, Jaime, ahí hay un reto en el sector de la construcción del país, más cuando la CEPAL, por ejemplo, calcula que la pandemia de coronavirus en Latinoamérica va a dejar 35 millones más de pobres. El sector construcción emplea mucha gente, casi 500,000 trabajadores emplea la construcción en el país. Es un número y es un reto. Es correcto, es 500,000 de obreros empleados directamente, más a lo que se debe de sumar el empleo de las cadenas productivas, comerciales e industriales asociadas a la construcción. Esa población, podemos estar seguros que ha vivido su confinamiento y aquellos que no tienen un hogar propio estarán pensando en la posibilidad de tenerlo en la medida que cuenten con un empleo. Por eso reactivar más obras, reactivar más industrias de manera responsable, siguiendo protocolos, es crucial. Dicen los expertos que la vivienda es la piedra angular sobre la que se basan el resto de políticas públicas. No hay política de educación que se pueda sostener si los niños no tienen dónde estudiar confortablemente ni esparcirse adecuadamente. No hay política de salud que se pueda sostener si es que la vivienda no es adecuada, la salubridad no es adecuada, y en ese sentido tenemos un gran reto por reactivar este sector. Estamos al 5% de el empleo reactivado, tenemos que llegar rápidamente al 100% porque la economía lo clama, y ahí yo tengo que hacer un llamado a los demás engranajes de esta cadena. Por un lado, el Estado a través de las políticas de crédito hipotecario, que son excelentes en el país y que no las podemos dejar caer. Por el otro lado, el sistema financiero, que debe de poder mantener el dinamismo en la colocación de crédito hipotecario para los hogares, que es a su vez el que permite que los proyectos, cuando reciben el pago de las viviendas que construyen, paguen los créditos con los que pudieron construir. Esto es crucial en particular ahora que hay un cambio en el directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que necesita pues mantenerse como un banco líder en la colocación hipotecaria. Y por último, las autoridades municipales, notariales y registrales, notarios, registros de la propiedad, porque la compra-venta de vivienda, el acceso a vivienda pasa por el pago de impuestos en los municipios, la escrituración ante notarios y el registro de esas escrituras en registros de la propiedad antes de que los hogares se puedan mudar, y ese proceso se ha paralizado y se ha visto muy ralentizado en este periodo, y estamos haciendo un esfuerzo. La legislación nueva incluso está planteando que esas transacciones se puedan hacer con firma y con contratos electrónicos, así que hacemos un llamado para que eso suceda, de tal suerte que no necesitemos que los hogares se trasladen y que haya más hacinamiento del que ya hay en ciertos lugares. Gracias, Jaime. Jaime Rumbea, director ejecutivo de APIVE, Asociación de Promotores Inmobiliarios. Vamos a una pausa y regresamos para hablar del tema turismo con Roque Sevilla. 9:15, vamos a hablar de lo que ocurre con el sector turístico. Invitamos a Roque Sevilla, empresario en el sector de turismo del Ecuador. Economista, gracias por acompañarnos. Empecemos por el tema de Galápagos. ¿Qué pasa con los vuelos directos a Galápagos que se han autorizado, que están por autorizarse? Milton, un cordial saludo, y a Juan Carlos un cordial saludo también. Bueno, esta es una decisión que tomó la Asamblea, me entiendo que es a pedido del representante de Galápagos en la Asamblea.
nosotros en el sector turístico creemos que es un grave error, además absolutamente no aplicable, muy riesgoso para la estabilidad de la parte biológica del Parque Nacional, pero sobre todo no van a haber vuelos que vengan, por decir algo, desde los Estados Unidos, desde Miami, vuelo directo a Baltra y pueda regresar nuevamente el avión, por varias razones. Primero, la pista es sumamente pequeña, que no permite el aterrizaje de aviones de mayor tamaño, pero sobre todo no hay combustible, y el avión tendría que tener combustible de ida y de regreso, cosa que es imposible, así que no tiene aplicación alguna. No sé de dónde no hicieron la más elemental consulta para poner esa normativa. ¿Y con qué objetivo usted sabe? ¿Y quién es el representante que hizo esto? Bueno, no recuerdo el nombre del representante, pero es muy fácil averiguarlo. Y él es el que propone esto sin sentido alguno. No tiene ni pies ni cabeza, ni técnicamente desde el punto de vista aeronáutico, ni desde el punto de vista turístico, que tampoco funciona porque dejan sin funcionar el turismo en Quito y en Guayaquil, que es muy importante eso. Pero además no tienen, deja de estimularse el servicio para la gente que vive en Galápagos. Una buena cantidad de los insumos que necesitan de comida y alimentos y demás insumos van por vía aérea. Y esto ya no se serviría en los vuelos internacionales. Así que por ningún lado la propuesta funciona. El asambleísta Washington Paredes, independiente. Sí. ¿Es él? Sí, Ministro, ¿este tema lo trataron dentro del gobierno, lo trataron dentro del COE? Tratamos la posibilidad de que se reactiven los vuelos con turistas internacionales a Galápagos, que yo creo que es un derecho y una oportunidad como para que el beneficio del turismo se dé en las Islas Galápagos, que tanto la necesitan. Sin embargo, estoy de acuerdo con Roque, no es posible hacerlo. Lo importante es que las personas que salgan a Galápagos lo hagan desde Quito o desde Guayaquil, y haciéndose la prueba PCR, que es un derecho que nosotros tenemos como Ministerio de Salud. Siempre tiene que pasar por el control de Quito y Guayaquil. Y además, porque si una prueba sale positiva para PCR, es decir, el virus está presente, esta persona se va a tener que quedar o en Quito o en Guayaquil antes de desplazarse a Galápagos. Porque las condiciones, la infraestructura sanitaria de Galápagos es bastante limitada. Economista Sevilla, claro, el asambleísta razona que no hay turistas en Galápagos, pues no hay turistas en el país, no hay turistas en el mundo. Apenas Italia empieza a abrirse mañana completamente, por ejemplo, después de todas las semanas de confinamiento. Ahora, y no es que si mañana vamos a verde o levantamos el estado de excepción o todo el mundo a la calle se prende como prender un auto y acelera el sector turístico. Tiene una consideración especial el sector turístico y más el Ecuador por lo que pasó en el Ecuador. Bueno, le voy a contar lo que va a pasar. Primero, evidentemente la mala noticia de lo que sucedió en Guayaquil se difundió por las noticias amarillas, tienen un éxito enorme, ¿no? Y entonces hay que hacer una verdadera campaña para demostrar que el Estado, el momento en que pudo controlar la situación, y creo que Juan Carlos lo ha explicado brillantemente, las cosas están bajo control, como están bajo control en Italia, como están tratando de llegar a algún control en los Estados Unidos. A todo el mundo le ha impactado de una manera sorpresiva este virus. Así que eso es normal, pero hay que decírselo, y eso de una campaña muy importante que haga el Ministerio de Turismo. Y la segunda cosa es que si bien se puede abrir el turismo del Ecuador en general al turismo internacional y especialmente el de Galápagos, entre la fecha que se anuncie que ya está abierto a la fecha que comiencen a llegar los turistas, va a pasar algún tiempo. Por eso es bueno anunciarlo en el momento en que ya tengamos todos los controles y todos los sistemas arreglados. El hacer los vuelos directos, el problema es que desde el exterior, es que no se tiene el control
de que la aeronave ha sido debidamente fumigada, cuidada, limpiada, como para no llevar otro tipo de microorganismos o de insectos que puedan ser una amenaza biológica para no solo la población, sino la fauna y la flora de las islas. De tal manera que no hay cómo hacer lo que se está proponiendo. Tiene que pasar por Quito y Guayaquil, que ya tenemos unos protocolos de bioseguridad que están vigentes y esos son los que habría que aplicar. Hablemos del sector turístico en general. Veamos una graficación de cómo íbamos y cómo vamos hasta ahora. En 2018 la cifra del Ministerio de Turismo decía que entraron 1.471.698 turistas. 2019, 1.534.708 y en lo que va del 2020, 326.961 hasta esta fecha. Cifras, como vemos, en rojo además. Así es. No, y desde el 15 de marzo no llega nadie, ¿no? Está totalmente cerrado y la impresión que tenemos nosotros en el sector turístico es que va a demorarse la confianza de la gente en poder viajar. Hay muchos problemas que hay que superarlos. Yo creo que se puede superar, pero demandan un gran esfuerzo. ¿Por qué? Primero, las líneas aéreas. Las líneas aéreas van a tener que también respetar el distanciamiento. Y esto quiere decir que más o menos 2/3 de la capacidad del avión no se va a poder ocupar por este principio del distanciamiento. Quiere decir que con 1/3 del pasaje van a tener que poder financiar los viajes y los vuelos. Esto va a ser muy difícil porque va a significar que hay que incrementar la tarifa de los vuelos para poder financiar la transportación. Este va a ser el primer gran problema. El segundo problema va a ser que los propios turistas van a querer seguridades razonablemente altas de que existen protocolos al país que están viajando que les garantice a ellos que no se puedan contaminar en el viaje. Entonces, esto demanda un esfuerzo muy grande, no solo de los aeropuertos, no solo de la línea aérea, sino de todos los de la línea turística. Si sale del aeropuerto cualquier sistema de transporte turístico, desde el taxi, la buseta, el bus, etcétera, van a tener que tener unos protocolos muy disciplinados, el manejo de las maletas. Y luego, el rato que lleguen a los hoteles, la misma historia. De nuevo el distanciamiento en los restaurantes, todo eso es parte del gran esfuerzo que hay que hacer. Inclusive lo que se está pensando en Italia y en Grecia, en las zonas altamente turísticas están pidiendo que los habitantes de esa ciudad, de ese pueblo, de ese atractivo turístico, no vayan a las zonas turísticas tradicionales y dejen que solo vayan los turistas allá, para que haya la confianza de que no se puedan contagiar. Ahora, es un esfuerzo muy grande y solo la regularización total de esto va a estar en el momento en que evidentemente haya la vacuna. Pero antes de esto, con estas combinaciones se pueden hacer. Ahora, en el caso de Galápagos, que son unas islas, se puede tratar eso de una manera mucho más eficiente que en la zona continental. Por eso probablemente la primera prueba que se puede hacer de eficiencia y de entrenamiento es Galápagos. Eso sí puede ser. Bueno, y la cifra, ahí está la gráfica, 624 millones de dólares es la cifra que tenemos en pérdidas solamente entre marzo y abril. Ahí está la cifra, marzo y abril. Falta mayo y falta lo que tenga que faltar de acuerdo a cómo el país y el mundo se vaya abriendo. Un reto para todos lograr revertir esta cifra. Bueno, si nosotros hacemos el cálculo a diciembre, que es cuando probablemente estén las vacunas disponibles, estamos hablando de 1.400 millones de dólares. Por eso estamos proponiendo, a través del Ministerio de Turismo, que se abra una línea de crédito para el sector turístico de al menos 300 millones de dólares para no despedir a estos cientos de miles de ecuatorianos que trabajan en el sector. 524,000 personas trabajan en turismo, es el 6% de la fuerza laboral.
Y es el sector que desde el 15 de marzo tiene 0 de ingresos. De tal manera que ese sector debería tener una prioridad absoluta en los créditos que se les pueda conceder para justamente poder cubrir este bache. No es que van estas empresas a despedir a los empleados. No tienen dinero para despedirlos. Simple y llanamente va a llegar un día en que el dueño les dice a sus queridos empleados: muchachos, no tengo un centavo para pagarles, así que no se vayan, quédense conmigo, yo no les quiero votar, no les puedo votar, pero no tengo un centavo para pagar nada, ni siquiera yo no tengo un centavo, no les puedo pagar a ustedes tampoco nada, porque no tengo nada de negocio. Entonces, es una prioridad enorme de parte del gobierno ese crédito a largo plazo para el sector turístico, para que sigan teniendo los ingresos básicos. Fíjese que en empresas como la nuestra, la gente inmediatamente aceptó rebajas del 35, del 25 y ahora hasta del 50% de sus ingresos, con tal de seguir perteneciendo a la organización. Esa es la situación dramática que está viviendo el sector turístico. Y es un reto sin duda lo que va a venir. Gracias, economista Roque Sevilla, por haber atendido a este espacio. Buenas noches. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar sobre la semaforización en el país. Varios municipios, de al menos 10, van a estar en amarillo desde la próxima semana, a mediados de la próxima semana. 9:32, saludamos al alcalde de Paute y presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Raúl Delgado. Alcalde, gracias por atendernos. Buenas noches. La primera pregunta: la semana que viene, por lo menos 10 cantones, Daule, que ya está, Paute, San Borondón, Pablo VI, El Pan, El Triunfo, Calvas, La Guagrio, Loja, y anunciado hoy la alcaldesa Cintia Viteri que Guayaquil desde el miércoles pasa a amarillo. Estos cantones van a amarillo. Muy buenas noches, Milton. Efectivamente, nosotros hemos decidido acá en el Cantón Paute, a partir del día de mañana, iniciar un proceso nuevo de esta fase del COVID-2019, porque creemos que hay mucha aglomeración en realidad en las ciudades. Los alcaldes estamos viendo que a partir del 4 de mayo, cuando erróneamente el presidente anunció que los alcaldes tenemos la responsabilidad de semaforizar las ciudades, la ciudadanía ha salido con más frecuencia a las calles de forma desordenada. Yo creo que es el momento de tomar una nueva decisión en la forma de cómo enfrentarle a esta pandemia. Lamentablemente nosotros no tenemos una buena comunicación con el presidente de los ecuatorianos. Nosotros entendíamos que desde mañana también se partía con un toque de queda desde las 6 de la tarde. Nuevamente hoy, a través de una decisión en el COE Nacional, dicen que cambiarán en este caso el horario, y eso sin ninguna comunicación, quizás ni siquiera con los alcaldes que hemos tomado esta decisión. Sumado a la falta de recursos, complica a los municipios del país. Nosotros tenemos transferencias pendientes desde algunos meses atrás, deudas por el IVA. Hemos enfrentado, Milton, todos los días durante ya más de 60 días que estamos en esta situación, con y sin recursos, competencias incluidas que no son nuestras. Llevamos ya 22 alcaldes contagiados, un vicealcalde fallecido. Tenemos 221 funcionarios muertos ya producto de este COVID, Milton. Usted más o menos es de la lógica de no confinar, sino ordenar a la población. Yo creo que sí hay que enfrentarle al virus de otra forma, Milton. Nosotros vemos que esta aglomeración produce más contagio. Por lo tanto, nosotros creemos que hay que salir a hacer más muestras, no solamente esperar al ministro que alguien dé síntomas o alguien creamos que sea sospechoso para empezar a hacer las muestras. La no preparación que tuvo el gobierno nacional, la falta de pruebas para poder hacer a los ecuatorianos al inicio de esta pandemia se convirtió en un estado comunitario. Por ello nosotros desde Paute hemos decidido comprar 1000 pruebas rápidas para poder enfrentar esta situación, saliendo a hacer pruebas a quienes quizás están en mayor contacto con la ciudadanía. Por ejemplo, quienes están haciendo, hemos hecho este día viernes la recolección de desechos sólidos, los que están entregando el agua potable desde las municipalidades. Hicimos a la Policía Nacional, al Ejército Nacional, a todos los que laboran en el Hospital Básico y el Centro de Salud. Son 100 funcionarios que hemos hecho ya las pruebas del día viernes, y hemos pedido a todos los negocios, de manera particular quienes están con tanta concentración,
que tienen una semana de plazo, Milton, para hacer las pruebas, para que nosotros podamos seguirles otorgando el uso de suelo en los próximos días. Tiene que haber una corresponsabilidad. Los alcaldes ya no vamos a poder sostener esta situación de la forma como la están planteando. Con esta falta de diálogo incluso nos llevaría nuevamente a regresar a un semáforo en rojo, y eso no queremos. Queremos apoyar la productividad de forma responsable. Escuchemos lo que tiene que decir el ministro. Los alcaldes ya no vamos a poder soportar esta situación. Entiendo que se refiere a muchas cosas, especialmente al hecho de contener a la gente. Más o menos es lo mismo que usted decía. No se puede seguir confinando a la gente, pero sí ordenando y sí haciendo pruebas y sí manteniendo responsabilidad, que ya nos toca a cada uno de nosotros, además. Yo le quería preguntar al alcalde de Paute, ¿qué tipos de pruebas es la que están aplicando? Nosotros hemos hecho una coordinación de acuerdo al director regional del Ministerio de Salud Pública. Es un plan piloto que se hizo el día viernes aquí en Paute, con tomas de muestras de sangre. Esperamos tener los resultados mañana, ministro, pero nos alegra escuchar que usted cuenta ya con 430,000 pruebas, que eso debía haberse hecho al inicio de esta pandemia, y no esperar que tengamos nosotros 2.733 fallecidos para tomar acciones que temíamos que haber hecho mucho más antes. La vida de los ecuatorianos está sobre cualquier decisión económica. Incluso tenemos entendido que queremos plantear la reapertura de la productividad, pero no podemos ponerle sobre la mesa la vida de más ecuatorianos para reactivar económicamente al país. Yo creo que eso hay que hacerlo de forma responsable. La corresponsabilidad, ministro, de las empresas. Tienen que armar protocolos de bioseguridad con seguimiento entre los municipios y el Ministerio de Salud Pública. Lo estamos haciendo en Paute. Todas las empresas que quieran activarse en Paute, incluso las empresas de transporte público, van a someterse a pruebas coordinadas entre el Ministerio de Salud, porque es el ente rector, y los municipios del país, porque nosotros tenemos la competencia en transporte. Pero mi pregunta, Milton, ¿cómo les decimos a los buses urbanos? Salgan a laborar con el 30% de su capacidad, si cuando tenían el 100% de su capacidad no podían sostenerse. ¿Usted cree que económicamente ellos podrán sostenerse trabajando con el 30%? Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Salir nuevamente con el 100%? Exacto, porque sus... permítame, porque yo encuentro sus declaraciones de alcalde completamente contradictorias. Primero dice, no ha habido las pruebas, después estoy haciendo trabajo con el Ministerio de Salud Pública, encuentro que el presidente dio unas medidas que son contrarias, y el 4 de mayo, y ahora esto está aceptando la corresponsabilidad. ¿Quién conoce mejor Paute que ustedes? Nosotros hemos dado opciones. Aquí hay un semáforo amarillo y aquí hay un semáforo rojo que usted escoge, alcalde. Y nosotros hemos tenido conversaciones anteriores justamente en ese sentido. Nosotros tenemos la responsabilidad. Las pruebas que están ahora, las pruebas del informo, las pruebas de anticuerpos, son pruebas que se aplican en una población que ya se contagió. Probablemente, y le preguntaba esto justamente de las pruebas, porque usted probablemente no necesite las pruebas de anticuerpos, sino las pruebas PCR o las pruebas rápidas que son de antígeno. Eso es lo que el Ministerio de Salud Pública está comprometido a ofrecerle. Y le vuelvo a ofrecer, como le dije hace unos días, déjenos que nosotros trabajemos juntos. Nosotros tenemos que trabajar juntos, Ministerio de Salud Pública y Alcaldía, de manera que sea el beneficio el de la gente. Yo no tengo ningún plan político. Trabajemos juntos para eso. Yo le invito, hagamos un plan de seguimiento. Usted está hablando de que las empresas necesitan contratar a sus empleados o darles el permiso para que se reintegren. Deje que nosotros les dirijamos, trabajemos juntos en esto, porque la única gente que se va a beneficiar es la población de Paute. Mire, ministro, justamente esos desaciertos son los que complican el poder trabajar de mejor manera. Primero, los alcaldes, ¿en qué momentos tenemos la responsabilidad de semaforizar? Son los COEs cantonales, en los cuales hay un delegado del Ministerio de Salud, un delegado de la Policía Nacional, un delegado del Ejército Nacional. ¿En qué momento los alcaldes tenemos la última responsabilidad? No hay sinceración de cifras. Le pongo solo ejemplos en Paute. Un día sale que tenemos 20 casos, después tenemos 13 casos, después volvemos a tener 25 casos. ¿Cómo trabajamos así, ministro, con ustedes, con el Ministerio de Salud? Hemos pedido que se sinceren los casos en Paute para poder tomar una decisión de semaforizar el país. En función de eso, nosotros hemos tomado la decisión de pasar a amarillo, porque hay cinco casos que están por darse de alta esta semana y hay 2 nuevos contagiados. En definitiva, tenemos 2 pacientes únicos con coronavirus en Paute y hemos pedido hacer las pruebas al cerco epidemiológico, ministro, no esperar que ellos den
muestras de síntomas y empezar que se vuelva comunitario, es decir, ya se contagió el 40% de la población y se murieron tantos ciudadanos. Yo creo que ahí en el error está el no pensar que la vida de los ecuatorianos está sobre cualquier otra situación. Y en esa lucha, vea, ministro, estamos los alcaldes listos para salir a hacerlo juntos. Pero yo pregunto, ministro, algunos alcaldes han pedido su presencia, como el alcalde de Santo Domingo, para poder enfrentar juntos. Eso hay que hacerlo juntos, sin distanciamientos, sin miedo al diálogo. Nosotros venimos pidiendo un diálogo sincero, que lo hagamos iguales, porque esta es una lucha sin buscar cómo señalarnos con el dedo cuáles culpables, ministro. Aquí hay que sentarnos para unir nuestras manos a buscar, a sacar al país adelante y no permitir más muertes en el país, que eso es lo que nosotros queremos los alcaldes. Yo me he reunido con usted, no personalmente, ojalá algún día lo hagamos. A Santo Domingo no he ido, desafortunadamente yo, voy a volver a Santo Domingo, pero ha ido el vicepresidente de la República, han ido delegados, parte del ministerio del viceministro y otros subsecretarios recorrieron toda la provincia de Manabí. Yo acabo de estar en Santa Elena, es decir que el miedo al diálogo, yo no sé por qué lo cita usted. Sin embargo, digo, pasemos la página, trabajemos juntos porque es Paute la que le necesita. Así es, vea, ministro, pero le vuelvo a preguntar. Hoy cambia nuevamente el horario de restricción, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Y dicen que hemos hablado con los alcaldes. Esa es una decisión del COE nacional. Esa falta de diálogo, ministro, es la que no nos permite hacer un buen trabajo. Nosotros, los municipios, estamos dispuestos, como desde hace 60 días, que salimos a las calles todos los días, a mirarles a nuestros ciudadanos qué necesidades tienen, asumiendo competencias que ni siquiera son nuestras. En la Constitución dice clarito, en el 261, es responsabilidad del gobierno central, salud, educación. Nosotros estamos haciendo eso porque queremos a nuestro pueblo, porque queremos a nuestros ciudadanos. No nos ha importado. Y Milton, 3 veces ya hemos oficiado al Contralor General del Estado, porque necesitamos sentarnos la Asociación de Municipalidades del Ecuador, porque estamos haciendo competencias que no son nuestras. Luego vamos a ser glosados porque van a decir por qué usó dinero en competencias que no les corresponde. Y ahí bueno, es el Contralor ha dicho que hay más de 50 exámenes especiales y la mayoría de ellos están conducidos a GATS, a gobiernos autónomos descentralizados. O sea, sí está trabajando en ese tema, según el Contralor, la Contraloría. Y la flexibilidad de las cifras a las que usted se refería son porque son cifras cambiantes. La disminución y el aumento a los cuales usted se ha referido de las cifras son simplemente porque uno hace una reclasificación de los mismos casos. Una reclasificación inclusive de acuerdo, por ejemplo, al inicio de síntomas y no al reporte de los resultados, etcétera. Mire, yo aquí en el público le hago una invitación. Alcalde, trabajemos juntos en esto, entendámonos un poquito mejor. Hay nuestra política, la política del Ministerio de Salud y la política del gobierno, es una política abierta, de diálogo. Encontremos las soluciones, porque las quejas no van más. Hay una población que necesita que nosotros estemos trabajando juntos y esa es la invitación que yo le hago. Vea, ministro, nosotros le invitamos hace más de 15 días a la sesión de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Usted estuvo presente y quedamos en conversar cada semana con los alcaldes de manera particular, donde más problemas tuvimos. ¿Nos hemos sentado? No nos hemos sentado, ministro. Han pasado 2 semanas en la cual dijimos vamos a hacer evaluación a semana a semana. No lo hemos hecho, ministro. Y eso es lo que queremos nosotros, enfrentar juntos, no separados. Así nunca vamos a luchar contra esta pandemia en nuestro Ecuador. Nosotros estamos todos los días abiertos a dialogar, ministro. Toda la razón tiene. La semana pasada me reuní con todos los alcaldes de la Amazonía, pero la próxima podemos planear una sesión que nos sirva para sacar conclusiones juntos y arrimar el hombro. Me alegra mucho que usted pase a amarillo. Usted va a contar con todo el soporte, con toda la ayuda por parte del Ministerio de Salud. Bien, alcalde, muchas gracias por atendernos y bueno, ni una pregunta más porque creo que todo ha quedado claro. El compromiso tanto de usted como representante de los gobiernos autónomos de los municipios del Ecuador y usted, ministro, que también es parte del COE nacional. Gracias, alcalde, buenas noches, vamos a una pausa y regresamos. Nos quedan 10 minutos, ministro, para terminar y hablemos de casos. La corrupción no puede quedar de lado y no puede no ser tocada, más cuando le está dando duro al tema de la salud. No es la primera vez que pasa, ojalá sea la última, no creo, pero siempre la esperanza no hay que perderla. Cero tolerancia. Cero tolerancia, cero tolerancia. Aquí, si es que alguien no se duele de la vida, de la salud, del bienestar de otra persona y toma ventaja en unas circunstancias tan tristes como son las que estamos viviendo en este país, merece lo peor.
merece el rechazo, merece la cárcel. Y esa es la razón por la cual nosotros estamos trabajando permanentemente con Contraloría y facilitando el trabajo de Fiscalía para que haga lo suyo. ¿Cuántos hospitales están intervenidos? Me parece que son 19 los que son de solamente el Ministerio de Salud Pública. Probablemente son un poquito más, no tengo la cifra conmigo y me excuso por eso. Pero son suficientes. Es terrible, basta uno. Sí, Sin embargo, como digo, nosotros estamos dando todas las facilidades y además tenemos una línea de denuncia directa, 1-800 denuncia en el Ministerio de Salud Pública, donde la gente puede hacer las denuncias. Hemos recibido de la Comisión Nacional Anticorrupción los documentos que son importantes. Mañana haré un acercamiento oficial para yo entregársela personalmente al señor Contralor de la República cada una de estas denuncias. Así que en eso no vamos a tener absolutamente, no nos va a temblar la mano para hacer lo que tengamos que hacer. Le cito un caso, el Eugenio Espejo, $3.8 millones en equipos laparoscópicos firmados con una empresa de publicidad. Y así, la característica es que empresas que se dedican a todo menos al tema salud, venden cosas de salud. Y eso no es solamente el Eugenio Espejo, son varias. Y este es un problema que ya empezó mucho antes de que yo me haga cargo. Inclusive hay algunas denuncias que se han hecho desde hace varios años, que hay redes de mafia, como la que se descubrió para el Hospital de Pedernales, por ejemplo, en las cuales está involucrada gente importante. Esto no vamos a permitir, no es tolerable, es cero tolerancia. El Hospital de Pedernales, por ejemplo, si no me equivoco, el 6 de marzo se pagó un anticipo con el nuevo contrato. Así es, y después vienen las fundas para cadáveres que se contrataron en el Guasmo Sur, es decir, pagando 10, 20 veces más el costo de lo que tenía una sola funda. Entonces, estas cosas no pueden ser. Yo creo que se viene un momento de calma, de tranquilidad por parte nuestra en el Ministerio de Salud Pública y devolverle esa confianza a la comunidad. Muchas veces a mí me han preguntado, bueno, ¿por qué te hiciste cargo en esta circunstancia de un cargo tan difícil, tan sensible? Y es porque hay la necesidad de que nosotros dejemos algo a nuestros hijos, a las futuras generaciones que vengan. Y es decir, yo fui un servidor público honesto y eso es lo que quiero que sea. Ese es el mensaje que yo quiero dar, ese es el ejemplo que yo quiero dar y lo vamos a hacer. El problema es que los que están robando quieren dejar asegurada 10 generaciones más en sus familias, con tanto sobreprecio y con tanto robo. Así es, así es. Y en un momento tan delicado en los cuales nosotros, el gobierno, ha depositado en el Ministerio de Salud Pública la posibilidad de que nosotros distribuyamos, haciendo compras de manera responsable, de manera honesta, $222.4 millones. En redes sociales circula una noticia que usted firmó un contrato de 40 millones para la adquisición de equipos con una empresa china, Sinopharm, con el 100% de adelanto. No es que haya el 100% de adelanto. Esta es una de las pocas compañías que está registrada en China para trabajar en tema de exportaciones. Hemos sido extremadamente cautelosos en cada uno de los pasos que hemos dado. La compañía tiene que estar registrada ya para poder hacer el cambio. Hay necesidad de que nosotros hagamos todo el proceso de manera pública, de manera honesta, de manera transparente, y nosotros estamos entregando el día de mañana a Contraloría todos los documentos de Sinopharm para que vean exactamente cómo se procedió al respecto. ¿Cuánto se dio de adelanto entonces? Bueno, no creo, como digo, yo no tengo la cifra conmigo, no creo que se hizo de adelanto como tal a un porcentaje tan alto de la cifra que usted menciona, sino que se hizo un adelanto para que se confirme. Pero todo eso está sujeto a que si es que no se recibe lo que nosotros estamos planeando en un contrato que fue público y en el que muchas empresas trabajaron en ese sentido, se devuelva el equipamiento o las pruebas o el material que viene. ¿Qué le están comprando a esa empresa? Son varias cosas. Una son insumos, son varios equipamientos que le hemos estado comprando y también las pruebas rápidas, pruebas en general. Era el mejor precio que encontramos. Es el mejor precio en una materia de que todo el mundo está comprando a China. Todo el mundo está comprando a China. Y muchos devolviendo, ¿no? China no es del cuco, y muchos devolviendo así. Por eso es que nosotros hemos asegurado. Inclusive hay cartas del cónsul, hay cartas del embajador para que nosotros podamos concentrarnos en eso y respaldarnos. Estamos siendo celosos de todo lo que es el erario público y así lo vamos a continuar haciendo. Tenemos 4 minutos, ministro. Hablemos de los médicos que están tratando los casos de COVID-19 en el país.
¿Cuál es la cifra de médicos infectados? Tenía una cifra de hasta el 8 de abril, es decir, hasta más de un mes, eran 1.600, eran 20% del total de infectados en el país, eran trabajadores de la salud. Es un tema sensible, tengo aquí la actualización, es un personal contagiado, descartado y que se ha reintegrado a COVID. Los positivos han sido 2.341. Y ahora ese número va a subir ostensiblemente porque, como dije, la prioridad de las pruebas es y va al personal de salud. De los descartados son 2.759, de los recuperados son 747 y desafortunadamente, muy triste, son 45 las personas que han fallecido. Trabajadores de la salud. Trabajadores entre de la salud. médicos, enfermeras, todo lo que es personal de la salud. Exacto. ¿Qué pasa con los médicos que ustedes estaban citando, llamando para que se integren, para aumentar la nómina de médicos? ¿Han respondido? Algunos han respondido, tengo justamente aquí las cifras delante mío. Se han vinculado 1.725 profesionales de la salud. 1.725. Exacto. Y 582 han desistido. No sé si fueron al IES. Al total a contratar, al corte 8 de mayo, tengo que son 2.307 y se ha hecho una inversión de 17.774.564. ¿Qué pasa con los médicos rurales, por ejemplo? Los médicos rurales son 4.138 médicos rurales, a los cuales algunos se les ha pedido que se continúen trabajando con nosotros. Como 250 más o menos que fueron trasladados a Guayaquil. No, de Guayaquil son 26 los médicos rurales y son 2 enfermeras que fueron a Guayaquil. Y que les hemos dado la oportunidad de varias cosas. Primero, se les va a pagar un bono por su valentía, porque ellos fueron los primeros. Cuando había el cuco de irse a Guayaquil, ellos dijeron, yo me voy a Guayaquil. Están contentos allá, se les ha ofrecido la posibilidad de que vengan a Quito, porque aquí hay la mayor demanda a este momento de personal, entonces van a venir acá, se les ha ofrecido. No, pero no han dejado descubiertas las plazas rurales a trasladar médicos. Es posible que en algunos casos lo hayan hecho, pero ¿dónde está la prioridad? Entonces, se han reconsiderado varias de esas cosas y se les ha ofrecido esta posibilidad. No como una imposición, sino que, igual que con los alcaldes, una posibilidad de corresponsabilidad y que ambos decidamos qué es lo mejor. Ministro, gracias por acompañarnos esta noche y, bueno, un mensaje final. ¿Estamos listos? Usted lo ratifica, usted es del criterio de que estamos listos para dar un paso más. Mire, Guayaquil fue una lección muy dolorosa y de la cual aprendimos. Yo le digo a los ciudadanos de Pichincha, particularmente a los de Quito, que es mi ciudad, y lo que se viene de Manabí y Esmeraldas, estamos preparados. Tenemos el material, tenemos la infraestructura, tenemos el talento humano que está ahí, tenemos las prendas de protección que las vamos y las compramos todo el tiempo, y un mensaje de confianza. Nosotros creemos que hemos hecho lo que es correcto de hacer y estamos preparados para que estas fases de semaforización, etcétera, se den de una manera adecuada. Muchas gracias, ministro. Gracias, Milton. Amigos, terminamos este programa. Vamos enseguida con el noticiero 24 horas y gracias por acompañarnos en este cuarto especial de 24 horas. Buenas noches.